¿Invertir en naranjos en 2025 es una oportunidad de oro o un error que te puede salir muy caro? En este vídeo vamos a analizar los motivos que nos indican que estamos ante una gran oportunidad, pero también las razones que nos avisan de que puede tratarse de un gran error. Pero al final, lo más importante será ver qué pesa más en la balanza para saber si nos encontramos en un buen momento o no. Y sobre todo, cómo detectar si una finca en concreto va a ser una buena inversión o si es mejor salir corriendo. Ya te anticipo que saber si va a ser una buena inversión o no depende de 6 factores en concreto. Y si quieres saber cuáles son, quédate hasta el final. Pero antes es posible que te estés preguntando, pero bueno, ¿y este pipiolo repeinado quién es para decirme a mí que ya tengo canas hasta en los... si tengo que invertir en naranjos o no? Y la verdad es que es una muy buena pregunta que te puedo responder de forma sencilla para que entiendas de dónde sale mi veredicto acerca de si estamos en un buen momento para invertir o no lo estamos. Me baso principalmente en 2 cosas. La primera es que llevo unos 10 años invirtiendo en bolsa y aunque puede parecer un mundo totalmente distinto al de la agricultura, estoy acostumbrado a analizar todo tipo de negocios y empresas para decidir si es un buen momento para invertir o no lo es. Y te voy a decir una cosa, independientemente del sector, ya sea en la agricultura, en el sector energético o invirtiendo en empresas del sector tecnológico, me da igual, hay una clave que se repite en todos ellos y que es la que más dinero me ha hecho ganar independientemente del sector que se trate. Y esa clave la voy a compartir hoy contigo. Y en segundo lugar, algo que también valoro mucho es poder estar día a día en el campo y poder aprender de los mejores agricultores y empresarios del sector. Ya has visto a algunos de ellos en el canal y todavía quedan muchos más por aparecer. Por lo que empaparte de la sabiduría de personas que llevan más de 30 años en esto y poder extraer aprendizajes conversando con ellas es un hecho diferencial que me ha permitido tener una opinión clara acerca de si conviene invertir en una finca de naranjos en 2025. Y dicho esto, nos metemos en materia. Primero te voy a decir los motivos a favor de invertir en naranjos y luego veremos los peligros a los que nos enfrentaremos de cara a hacer una inversión de este tipo. Y aquí es donde te compartiré esa clave que por encima de cualquier otra es la que me ha permitido hacer las mejores inversiones de mi vida independientemente del sector. Entonces, ¿cuáles son esas razones que nos indican que probablemente nos encontramos en un buen momento para invertir en naranjos? La primera es que grandes fondos de inversión están entrando en el sector. Y detrás de un gran fondo de inversión solo hay números y rentabilidades. Les da igual si se trata de agricultura, de ciberseguridad o de zapatillas de andar por casa. Si los números dan y hay rentabilidad, van a ir con su dinero a buscar buenos rendimientos. La segunda razón es que hemos pasado de una época de malos precios a una época en la que los últimos 3 o 4 años hemos visto una mejora en los precios de las naranjas. Al final, el precio que te pagan en la cosecha es el factor más decisivo para obtener una buena rentabilidad. Y si los precios son malos, puede resultar muy difícil conseguir beneficios. Lo tercero es que la demanda de naranjas sigue creciendo a nivel mundial. La verdad es que cada vez se consume más naranja en el mundo y un derivado directo como es el consumo de zumo de naranja es un producto también cada vez más demandado en todo el mundo. Y si la demanda sigue creciendo, aquí tenemos un factor muy importante que respaldaría que los precios siguiesen por una senda positiva en los próximos años. Pero cuidado, te advierto que esto solo es una cara de la moneda. Luego veremos la otra. Y la cuarta razón que respalda la hipótesis de que estamos ante una buena oportunidad para invertir en fincas de naranjos es que es un negocio que todavía no está masificado y cuenta con ciertas barreras de entrada. A diferencia de otros sectores como el inmobiliario, donde cualquiera con el capital necesario puede comprar un piso y alquilarlo, la agricultura tiene mayores barreras de entrada.
Y esto es clave porque menos competencia es igual a más oportunidades para encontrar buenas inversiones. ¿Y cuáles son estas barreras de entrada? Lo primero, la inversión inicial y saber encontrar las oportunidades. No solo hay que tener el dinero para poder comprarte una finca, sino que en muchas ocasiones necesitas tener los contactos necesarios, ya que este tipo de inversión se suele hacer de forma más tradicional y te enteras de las oportunidades hablando con otros agricultores o personas del sector. Si buscas por internet un idealista de campos de naranjos, difícilmente terminarás comprando algo interesante. La segunda barrera de entrada es tener ciertos conocimientos de gestión agrícola. Aquí no puedes poner un inquilino y cobrar el alquiler todos los meses. Bueno, para ser honestos, sí lo podrías hacer, pero comprar y alquilar no es el modelo de negocio más interesante. Al final, la clave está en ser capaz de gestionar una finca, ya que de lo contrario, si no sabes lo que hay que hacer, puedes perder dinero muy rápido. Y finalmente, hacer una buena venta de la cosecha. Para vender la cosecha a buen precio es fundamental hacer una gestión de la explotación impecable y también conocer el mercado y los posibles compradores para acordar el precio. En resumen, como puedes ver, todas estas barreras de entrada permiten que por el momento la agricultura no sea un negocio masificado, y si eres capaz de superar estas barreras, cuentas ya con mucha ventaja respecto al resto. Entonces, sabiendo todo esto, ya está claro, ¿no? Nos ponemos como un toro cerril a comprar venga fincas. Quieto parado. Y no muevas un dedo hasta que termines de ver el vídeo completo, que ahora vamos a la parte más importante. Y sí, ahora vamos a descubrir si existen algunas señales que nos indiquen que comprar ahora una finca para invertir puede ser peligroso para nuestras finanzas. Aquí te podría hablar de los problemas de competencia desleal de la agricultura, de las estrictas e injustas regulaciones que existen, del costoso precio de los insumos agrícolas. Pero todo esto, de cara a decidir si invertimos en naranjos en 2025, para mí es secundario. Y entonces te preguntarás, si todo esto es secundario, ¿qué es lo principal? Pues aquí es donde viene ese aprendizaje que te decía que durante los últimos 10 años ha sido el que ha marcado la diferencia en la rentabilidad de mis inversiones, independientemente del sector que se trate. Pero luego te lo cuento con un ejemplo real de lo que me sucedió hace 5 años para que lo entiendas perfectamente. La clave está en saber interpretar en qué fase se encuentra actualmente el ciclo económico en general, pero sobre todo el ciclo económico dentro del sector y del nicho en concreto en el que vamos a invertir. Con tanta palabreja esto puede ser un poco lioso, pero es importantísimo, por lo que presta muchísima atención a lo que se viene. Al final, el crecimiento de la economía no es algo estable y continuo, sino que va por fases. Primero, hay una fase de expansión donde durante un periodo las cosas van bien, se genera empleo y riqueza, lo que termina llevando a una siguiente fase que se llama auge. Aquí es donde se encuentra el pico máximo de desarrollo de una economía. Lo siguiente que nos encontramos es una recesión donde se va debilitando el desarrollo y la economía va hacia abajo, hasta que finalmente llegamos a la etapa de depresión, donde encontramos el peor momento económico del ciclo. Todo esto puede durar años e incluso más de una década, pero como ya te he dicho, la economía va por ciclos y nunca hay una depresión que dure indefinidamente. Así que llega un momento en el que de nuevo comienza el ciclo con una recuperación, a continuación viene un nuevo periodo de expansión, auge, recesión, etc. Y esto que sucede a nivel general en la economía, también sucede por norma general en los distintos sectores, incluso en nichos específicos dentro de un mismo sector. Por ejemplo, dentro del sector de la agricultura podemos encontrar diferentes ciclos en función del cultivo del que se trate, ya que es perfectamente posible que los precios de la almendra sean malos para el agricultor y te encuentres en una fase de depresión, mientras que la fase actual del naranjo se encuentre en una fase de auge. La importancia clave está en saber identificar en qué fase del ciclo nos encontramos, ya que si haces una inversión importante en el pico máximo del ciclo, vas a estar pagando unos precios muy altos, pero si lo haces en el momento oportuno, vas a conseguir unas rentabilidades
oportunidades muy superiores. Al final, el mejor inversor es aquel que es capaz de identificar correctamente los ciclos económicos y además encontrar los desequilibrios entre la oferta y la demanda dentro de un producto o de un sector. Es decir, el dinero se hace cuando has invertido en algo de lo que hay poca oferta, o sea, pocos productores de algún bien o servicio y mucha demanda. Y a mayor diferencia entre la oferta y la demanda del mercado, mayor será la rentabilidad que obtendrás. Te pondré un ejemplo con mi historia real en el que vas a entender perfectamente de lo que hablo. Nos situamos a principios de 2020. Como bien recordarás, se empieza a escuchar que hay un virus bastante contagioso por allá por China y de repente, cuando comienza a expandirse por allí, las empresas que cotizan en la bolsa de China se desploman. Vemos en las noticias que ese virus está empezando ya en otros países de alrededor y un poco más tarde aparecen los primeros casos en Italia. ¿Qué le sucede entonces a la bolsa de Italia? Efectivamente, también se desploma. En aquel momento que yo tenía mis inversiones en bolsa, me doy cuenta de que si este virus tan contagioso no solo afecta a las personas, sino que hunde todos los mercados bursátiles por donde pasa y que ha sido capaz de cruzar medio planeta desde China hasta Italia, el hecho de que aparezca en España es solo cuestión de tiempo, y más cuando más de 2.000 seguidores de fútbol del Valencia se habían ido a Italia a presenciar un partido cuando el Valencia todavía participaba en competiciones europeas. ¡Qué tiempos aquellos! Los del Valencia en Europa, obviamente, no del coronavirus. Total, que el desenlace estaba bastante claro, que era cuestión de tiempo que llegase a España y posteriormente también a Estados Unidos. En ese momento me doy cuenta de que estamos a punto de presenciar un cambio radical en la fase del ciclo económico y que nos íbamos a acercar inevitablemente a una fase de depresión. Por lo que yo ahí vendo prácticamente todo lo que tengo invertido en bolsa y, como tenía analizados varios sectores y empresas, me preparo para poder invertir ese dinero en aquellas oportunidades más interesantes en el momento en el que el mercado se va a mínimos. ¿Y cómo sabía yo qué empresas eran las más interesantes? Pues precisamente las empresas más interesantes serían las que menor demanda de inversores iban a tener en un periodo de pandemia mundial, que, por ponerte algunos ejemplos, nadie iba a invertir en empresas de transporte o de aerolíneas o del sector del petróleo, ya que el mundo se había congelado y por tanto fueron las que mayor batacazo se llevaron en bolsa. Pero sin embargo, al ser un problema temporal y aunque no sabíamos si iba a durar 3 meses, 1 año o 5 años, en el momento comenzase a arreglarse la situación, precisamente estas empresas en las que nadie quería invertir en pandemia y cuyos precios se desplomaron, se convirtieron en las que más crecimiento de la demanda de inversores tuvieron en los siguientes meses. Por lo que al crecer esa demanda, los precios de esas acciones subieron considerablemente. Toda esta historia te la he resumido y la iba contando en directo, ya que por aquel entonces tenía un blog de inversión donde narraba todas estas batallitas. Pero por favor, Salva, suelta ya tu veredicto. ¿De qué sirve todo esto para saber si estamos en un buen momento para invertir en naranjos o no? Y aquí es donde me voy a mojar. Lo primero es que a nivel de ciclo económico general y en concreto en el ciclo económico del sector de las explotaciones de naranjos, nos encontramos en una fase de expansión y muy probablemente cercana al auge. Este periodo se caracteriza por el optimismo en los productores, que hemos recibido mejores precios por la cosecha que los que se recibían hace 5 u 8 años, y además esto genera que nuevos inversores que se dedican a otros negocios totalmente distintos están plantando nuevas explotaciones de naranjos, atraídos por esta aparente rentabilidad del sector en el momento actual. Y como ya sabes, si hay un boom en la plantación de nuevas explotaciones, cuando éstas pasen a producir frutos durante los próximos años, este incremento en la oferta de naranjas puede que sea superior a la demanda del mercado, lo cual conllevará a que los precios caigan y por tanto lo haga la rentabilidad de nuestra inversión. ¿Quiere decir esto que cualquier inversión en fincas de naranjos en 2025 va a ser un error? La verdad es que no, ya que por una parte es imposible acertar el momento justo del cambio de ciclo
y perfectamente pueden pasar meses e incluso años en darse la vuelta. Y sobre todo, el hecho de hacer una buena inversión en una finca depende fundamentalmente de los 6 factores que te comentaba al inicio del vídeo. Por lo que es posible que encontrándote en el peor momento del ciclo de mercado, si estos 6 factores a la hora de invertir en una finca son favorables, ten por seguro que vas a conseguir una buena rentabilidad por tu inversión. ¿Estás preparado para descubrir estos 6 factores clave? Pues allá vamos. Lo único que te pido a cambio es que si todavía no eres suscriptor del canal y te interesan estos contenidos, hagas clic en el botón de suscribirme, ya que tu apoyo es lo que más me motiva para seguir dedicando tiempo y recursos a publicar cada semana. Así que si ya te has suscrito, comencemos por el primer factor clave para distinguir una buena oportunidad de inversión de una mala. Lo primero es el clima. Esto es bastante obvio, pero si te venden una parcela buenísima en la sierra de Teruel, lo siento, pero no puedes plantar naranjos. El naranjo necesita un clima templado y no soporta temperaturas prolongadas por debajo de cero. Así que si plantas naranjos en un clima helado, o bien te producirán poco, o bien se te helará la cosecha, o bien se te morirán los árboles. Así que esto es lo primero. En España, los climas que suelen acompañar al naranjo son las zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Pero ten en cuenta que dentro de estas comunidades hay diferencias que pueden ser muy importantes para valorar la inversión en una parcela. Si tenemos claro el clima, lo segundo es el tamaño mínimo de la finca. Para que una finca sea rentable, tiene que tener un tamaño adecuado. Si es demasiado pequeña, los costes fijos de producción serán demasiado altos y por tanto imposible de rentabilizarlo. Yo recomiendo al menos 2 hectáreas para que la explotación pueda ser viable. Pero ten claro que a mayor cantidad de terreno unificado en una sola finca, mejor podrás optimizar tus costes y por tanto mayor será la rentabilidad. Cuando ya tenemos claro el clima y el tamaño adecuado, el tercer factor son los conocimientos para gestionar la explotación. Aquí tienes 2 opciones. O aprendes a gestionar una explotación con todo lo que ello conlleva. Los naranjos hay que saber podarlos, triturar los restos de poda, abonarlos, realizar tratamientos para prevenir enfermedades o plagas, etc. O bien delegas la gestión en una empresa que se dedique a ello. Pero cuidado, porque si lo delegas es fundamental que tengas una confianza plena en que la gestión que te haga esta empresa es impecable o de lo contrario se te dispararán los costes. Este es uno de los puntos más críticos. Al final, lo mejor es hacer un mix y poseer los conocimientos para hacer una correcta gestión y delegar algunos trabajos como puedan ser la poda o los tratamientos a realizar. Cuando ya tenemos el clima y tamaño adecuado y los conocimientos para saber gestionar fincas, es importante saber cuál es el estado actual de la finca. ¿Ya tiene árboles en producción? ¿Están abonados y hay que arrancarlos y plantar de nuevo? ¿Hay que mover tierra y transformar la finca? Como es obvio, no es lo mismo comprar una finca con árboles de 9 años en plena producción que comprar una finca con árboles de 30 años que hay que arrancar y replantar. Al igual que no es lo mismo comprar una finca con un marco de plantación con las distancias correctas para permitir trabajar con el tractor por dentro que comprar una finca antigua por donde no cabe un tractor. Así que el precio que pagues va a depender mucho de todos estos factores, especialmente del estado de la finca. El quinto factor a considerar es el acceso a regadío y el coste del agua. Si la finca tiene todas las condiciones perfectas, pero no tiene acceso a regadío, no puedes plantar naranjos, punto pelota. Y si tiene acceso a regadío, es importante saber cuánto cuesta ese agua. Si una finca de naranjos te puede consumir 5.000 metros cúbicos por hectárea y año y su precio es de 10 céntimos por metro cúbico, estarás pagando 500 euros por hectárea al año. Pero si el precio son de 50 céntimos, el coste del agua se multiplica por 5 y pasarás a pagar 2.500 euros por hectárea. La diferencia es muy grande, así que debes tener esto en cuenta al hacer tus números. Y finalmente llegamos al último factor y probablemente el más importante, que no es otro que el precio de compra de la finca. A priori hay mucha variabilidad, ya que te puedes encontrar con precios desde 10.000 euros por hectárea hasta los 60.000. Pero claro, aquí es donde debes hilar
todos los factores anteriores con el precio que pagues. Por ejemplo, pagar 30.000 euros por hectárea para una finca de 10 hectáreas ya en producción, con unos árboles de 10 años de edad, con un buen marco de plantación, con la instalación de riego hecha y con un buen clima, puede ser una excelente oportunidad de inversión. Sin embargo, pagar 20.000 euros por hectárea en una finca de 10 hectáreas con unos árboles viejos, con un mal marco de plantación, un clima frío y con un precio elevado del agua, pues puede convertirse en la peor inversión de tu vida, aun gastándote 100.000 euros menos que en el caso anterior. Así que al final la clave está en encontrar oportunidades que te permitan pagar un precio interesante para las características de la finca. Y esto siempre nos resultará más sencillo de encontrar en momentos de recesión o depresión que en momentos de expansión y auge. Aunque esto no quiere decir que no existan las buenas oportunidades en el momento actual del ciclo. Espero que este vídeo te ayude a detectar si una inversión en una explotación de naranjos es una buena oportunidad o si realmente se trata de un grave error. Y si te ha parecido útil el contenido, me ayudaría muchísimo que le dieses al botón de me gusta y me dejes un comentario con tu opinión acerca de si consideras que estamos ante un buen momento para invertir o no. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.